Bien, pues como les decía, queríamos, lógicamente, hoy que se acaba la legislatura, hoy que estamos a 54 días tan solo de una oportunidad para todos los españoles, queríamos valorar ese fin de legislatura, esa convocatoria electoral y, lógicamente, queremos hacerlo haciendo balance, ¿no?, de esta legislatura. Sin duda, una legislatura que empezó, y eso no se puede negar, con un país en coma, económicamente hablando, un país a punto del rescate. Finalmente se produjo un rescate bancario, por tanto un rescate de 37.000 millones de euros que pagamos todos los españoles del desastre en nuestras cajas de ahorros politizadas y con las zarpas de la política en ellas. Un rescate bancario que hemos pagado con impuestos, que hemos pagado con recortes, que hemos pagado contablemente, que hemos pagado humanamente por muchas familias españolas. Por tanto, en algo sí que vamos a coincidir con el diagnóstico del presidente Gobierno, y es que este Gobierno se encontró en una España al borde del coma económico, en una situación insostenible, con unas cuentas descuadradas, con un 9% de déficit público. Eso es innegable y, por tanto, debemos reconocer que la vieja izquierda, que el Partido Socialista, dejó un país económicamente insostenible. Las recetas de la vieja izquierda no valen, sin duda, para recuperar económicamente, porque cuando uno se endeuda más de lo que puede, cuando se pone en manos de los deudores, cuando uno no hace caso, en definitiva, a los parámetros económicos, acaba perjudicando a los que menos tienen, a la gente que sufre esos recortes, a la gente que sufre esa subida de impuestos de la clase media y trabajadora. Pero dicho eso, no coincidimos con las soluciones del Partido Popular y del Gobierno de España, porque lo que ha hecho el Partido Popular básicamente es contabilidad, recortes, pero deja un país también muy tocado, democráticamente hablando, con una justicia muy politizada, igual o más que la que teníamos con el PSOE, con una educación que sigue siendo nuestro gran talón de Aquiles, con un 30% de fracaso escolar, con recortes para la gente que menos tiene, con tasas escolares, tasas universitarias todavía más altas de las que teníamos. En definitiva, el Partido Popular ha hecho recortes, pero no ha hecho reformas, por mucho que el señor Rajoy le llame reformas. Recortar sanidad, recortar educación, congelar pensiones, recortar ley de dependencia, eso no es reformar España. Reformar España es innovar nuestra economía y hacer una economía del conocimiento. Reformar España es hacer un pacto nacional por la educación. Reformar España es despolitizar el Poder Judicial, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Reformar España es cambiar la ley electoral para tener una ley electoral más justa, con listas abiertas, donde los votos valgan igual. Reformar España es luchar contra la corrupción y no ampararla o aprovecharse de ella, como ha hecho el Partido Popular. Por tanto, en ese sentido, discrepamos de las soluciones. El diagnóstico seguramente lo compartimos. En 2011, cuando llega el Gobierno de España, el Partido Popular se encuentra con ese 9% de déficit, con unas cuentas descuadradas y con una situación insostenible económicamente, pero hoy nos encontramos con un país con más desigualdad social, con más precariedad laboral, con una justicia más politizada, con una educación igual o peor que la que teníamos y con unas instituciones y una democracia que necesita una regeneración democrática profunda. Por tanto, ante este panorama, donde la vieja izquierda nos deja un país económicamente insostenible y donde la vieja derecha nos deja un país con más desigualdades, un país con una democracia más tocada, con unos partidos más corruptos, con una justicia más politizada, con una educación, sinceramente, con niveles muy bajos de éxito, nosotros lo que queremos es más. Queremos no conformarnos con lo que se conforma el señor Rajoy. No que encontramos ningún parangón, ninguna comunidad, en este caso ningún otro país de Europa, donde el presidente de Gobierno saque pecho de un 21% de paro. España es el país con más paro de Europa después de Grecia. España es el país que más veces ha llegado al 25% de paro en los últimos 30 años. Por tanto, necesitamos reformas también en el campo económico y en materia laboral. Y el Partido Popular, con mayoría absoluta, no ha querido reformar, porque reformar implicaba enfrentarse a los suyos, a los de su partido, a la patronal, a los sindicatos, al establishment político y de los agentes sociales de este país. Y, por tanto, el Partido Popular no ha reformado, no ha habido liderazgo y nos encontramos con un país que necesita, que tiene reformas urgentes, reformas pendientes para dar un salto cualitativo, porque los españoles se merecen unas instituciones, una educación, una justicia, una economía mucho más parecida a lo que es la sociedad civil española. Así que creo que nos encontramos ante un final de etapa, no solo ante un final de legislatura, ante el fin de una etapa que dura desde la transición hasta aquí, y hace falta una nueva etapa política, una segunda transición, hace falta una nueva era más ciudadana, más protagonista, o que dé más protagonismo a la sociedad civil, y nosotros desde Ciudadanos, humildemente, pero también con toda la ambición del mundo, creemos que hay que salir a ganar las elecciones el 20 de diciembre para liderar esa nueva etapa política. Una nueva etapa que necesitará liderazgo, necesitará valentía,
Necesita tener las manos libres para hacer reformas, pero también las manos limpias para limpiar este país de corrupción. Unas reformas que necesitarán diálogo, porque no tendremos mayoría nadie, seguramente mayoría absoluta nadie, para poder tirar adelante reformas de leyes orgánicas o incluso de algunos artículos de nuestra Constitución. Por tanto, creo que estamos ante una segunda transición, ante una nueva etapa. Esta segunda transición, a nuestro juicio, tiene que tener más protagonismo la sociedad civil de la que tuvo la transición de los años 70, porque aquella fue una transición básicamente de dictadura a partidos, y ahora tenemos que tener una transición de partidos a ciudadanía, de partidos a sociedad civil, donde los ciudadanos sean los protagonistas de esta nueva etapa, donde la política está y debe estar o debe volver a los parlamentos y a los gobiernos. Pero la política no debe entrar en los medios de comunicación, la política no debe entrar en las cajas de ahorros, la política no debe entrar en los sindicatos ni en la patronal. La política tiene que estar en el legislativo y en el ejecutivo, dos poderes fundamentales. Y por supuesto la política no debe estar en el poder judicial como ha estado los últimos años, y aún vemos los últimos coletazos de esta nueva etapa. Así que vemos con esperanzas esta convocatoria electoral. Los españoles tenemos una oportunidad de dar un salto, de tener unas instituciones y un país como nos merecemos. Estoy convencido de que hay talento, hay capacidad, hay trabajadores, hay empresas, hay gente con ganas de que este país dé ese salto cualitativo, y nosotros queremos liderar esa nueva etapa. Las últimas encuestas publicadas hoy mismo de TNS, que publica quincenalmente, sitúan a Ciudadanos en un empate técnico con el PSOE, en la segunda posición, a un punto tan solo en esa intención de voto, y a 6 puntos de la victoria. Por tanto, esa encuesta, que coincide también con otras encuestas como Metroscopia, que sitúan a Ciudadanos a 2 puntos tan solo de la victoria, nos dibuja un país a 3, un país con una vieja izquierda incapaz de innovar, de renovarse, de apostar por una prosperidad económica, una vieja derecha que, como les decía, ha dejado más desigualdades, más corrupción y un país que no ha abordado las reformas, y una nueva centralidad política que quiere liderar esa nueva etapa. Estoy convencido que desde el centro, desde el diálogo, es más fácil llegar a acuerdos que desde los extremos. El Partido Popular no quiere hablar con el Partido Socialista. El Partido Socialista dice que no quiere hablar con el Partido Popular. Y nosotros sí que queremos hablar con ellos, porque ellos son los representantes de muchos votantes, pero queremos ganar. Queremos ganarles para liderar esa nueva etapa. Ayer es verdad que el portavoz, el ministro de Sanidad, el señor Alonso, en una entrevista en La Sexta, reconocía que no cierra la puerta a un acuerdo PP-PSOE para gobernar España. Bueno, pues yo no voy a dedicarme a criticar eso como hacen otros, pero eso demuestra que ellos también saben que nadie puede gobernar solo. Por tanto, supongo que se acabarán hoy ya las críticas o los intentos de política de corto recorrido que el PP y el PSOE hacen cuando intentan, en definitiva, seguir en la vieja política de estás conmigo contra mí. Ciudadanos lleva mucho tiempo ya diciendo que a partir del 20 de diciembre toca una nueva etapa donde tendremos que dialogar, donde no vale criminalizar al rival, donde hay que sentarse en la mesa para reformar España. Y por tanto me alegro de que el señor Alonso reconozca públicamente que el PP no descarta un acuerdo con el PSOE, porque eso implica que ya ni siquiera se puede criminalizar a los que dibujaban una línea entre rojos y azules en este país. Así que lo que viene diciendo Ciudadanos hace meses se está cumpliendo, se puede ganar el partido, estamos a muy poquito de esa victoria, hace falta mucho trabajo, y les digo una cosa, somos conscientes de que por muchos escaños que saquemos, que pintan que vamos a sacar muchos, si no ganamos el 20 de diciembre, no habrá un gobierno innovador, reformista, desde el centro, desde el diálogo, desde el liderazgo, que pueda reformar este país. Si es Rajoy o el PSOE o Sánchez, si son Sánchez o Rajoy los que tienen que liderar esta etapa, siempre habrá gente que se quede por el camino, porque ellos juegan precisamente a los bandos de rojos y azules. Si son ellos, difícilmente reformarán las instituciones que no han querido cambiar en 35 años. Si son ellos, difícilmente querrán luchar contra la corrupción que han amparado o que han tenido en sus partidos y que tienen hasta hace muy poquito, y de hecho hoy hay noticias sobre el juez Castro y esa investigación, ¿no?, de la sede del Partido Popular. Así que en ese sentido estamos convencidos que esos 2, 4, 6 puntos que nos dicen las encuestas a los que quedamos de esa victoria se puede remontar. Estamos convencidos que al ritmo que crece Ciudadanos, que tenía un 2, un 3% en enero, hoy estamos entre un 18, hoy un 19,5% prácticamente, encuestas que nos dan un 21, un 22%, estoy convencido de que puede haber sorpresa, de que se le puede dar un vuelco, y que igual que en 7 países de Europa gobierna el centro político, ¿por qué no un 8º país de Europa? ¿Por qué no pensar que el sur de Europa también apuesta por la moderación, por el cambio, por las reformas, como hacen Holanda, Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia o Luxemburgo? ¿Por qué no pensar en un 8º país de Europa? ¿Y por qué no pensar que lo que los canadienses, los liberales canadienses consiguieron
el señor Trudeau consiguió en tan solo 3 meses, ¿por qué no pensar que Ciudadanos lo puede lograr en España? Recuerden ustedes que las encuestas en Canadá, a menos de 3 meses de las elecciones, situaban al Partido Demócrata Liberal, lo situaban justamente como tercera fuerza política. Hoy a Ciudadanos nos sitúan como tercera fuerza, alguna ya como segunda, a tan solo 2 meses de las elecciones. ¿Por qué no pensar que son remontables esos 5, 3, 2, 6 puntos de según cuál encuesta uno mire? Por tanto, estoy convencido de que se puede, estoy convencido de que podemos dar la sorpresa, estoy convencido de que quien decide esto no somos ni los que estamos en política, ni las encuestas, ni los medios de comunicación. Son los españoles los que van a decidir quién es el futuro presidente, el futuro gobierno. Y por tanto nosotros vamos a competir de tú a tú con el PSOE y el PP. Por primera vez en 35 años, desde el año 79, podría haber un nuevo partido que ganase al PSOE y al PP en las urnas y que fuera por el centro, paradójicamente, como fue en el año 79 con la victoria de Adolfo Suárez. Así que vamos a ir a por esa victoria. Sabemos que no va a ser fácil, sabemos que el bipartidismo en definitiva también es una forma de vida, también es una forma de comportarse durante muchos años de una parte de la sociedad, de una parte del establishment, de una parte de la cultura democrática de este país, pero creo sinceramente que este país está cambiando. Europeas, municipales, catalanas, andaluzas, diferentes elecciones han demostrado un diferente comportamiento de los españoles. Así que para mirar el futuro hay que ponerse las gafas del futuro y dejar las gafas de la vieja política y del pasado, donde todos los españoles tienen que definirse entre si son del PSOE o son del PP. Bueno, pues bien, eso ya no funciona, por mucho que sigan alimentándolo, eso se agota, porque más de la mitad de la población, según la última encuesta publicada, más de la mitad de la población hoy ya no optarían por votar o al PSOE o al PP a nivel nacional. Y nada más, lógicamente también supongo que habrá alguna pregunta, pero quiero valorar, he estado hoy presente en la constitución de la nueva legislatura en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña. Lógicamente lo he vivido también con emoción y con ilusión, primero porque he sido diputado 8 años en el Parlamento de Cataluña y presidente del Grupo Parlamentario de Ciutadans, y segundo porque he visto como 25 compañeros, 25 ciudadanos y ciudadanas entraban por esa puerta, lideran la oposición, son el segundo grupo de la Cámara, y también he visto como el segundo vicepresidente de la Cámara, José María Espejo, pues es de Ciudadanos, y por primera vez Ciudadanos está en la mesa, y de qué manera, con un vicepresidente del Parlamento de Cataluña. Así que satisfacción por los resultados conseguidos, satisfacción por ese liderazgo que va a empezar en Cataluña. Los tiempos están cambiando, ya les ganamos al PP, al PSOE, a Podemos en las urnas hace solo ahora un mes, por tanto, ¿por qué no hacerlo de nuevo en las generales? Y además, aprovecho para felicitar a nuestro grupo por esos resultados. Y finalmente, aprovecho también para comentar pues que la presidencia de Carme Forcadell, como dije el otro día y avancé ante alguna pregunta, pues me parece que es una decisión, lógicamente, que jurídicamente pues está amparada en la mayoría parlamentaria, pero políticamente me parece una presidenta que ha considerado que los votantes de Ciutadans o los votantes de Ciudadanos no son tan catalanes como los votantes de Junts pel Sí, pues me parece que va a ser imposible que represente a la mayoría de catalanes, porque cuando uno menosprecia a la oposición democrática de un parlamento, pues es difícil que nos represente a todos. Así que no vamos a esperar ya mucho de la señora Forcadell, porque ha hecho toda una declaración de intenciones durante esta campaña, considerando que la oposición no son parte del pueblo de Cataluña. Yo considero que, cualquier demócrata considera que la oposición o el gobierno, da igual, todos representamos a los catalanes, así que me parece que esa actitud, esas declaraciones, esa forma de entender la política es justamente contraria, antagónica a los valores democráticos de convivencia, de respeto a las ideas de los demás, de respeto a quien piensa distinto y sobre todo de un parlamento democrático y plural. Estamos ante un parlamento muy plural, pero en cambio otros, desde la propia presidencia del Parlamento, parece que prefieren un Parlamento como si fuera solo un partido, ¿no? Y yo creo que no, que por suerte hay varios partidos, Ciudadanos encabeza la oposición, lo vamos a ejercer, no tanto decir como ejercer, y creo que Inés Arrimadas va a representar a muchos catalanes, aunque la señora Forcadell no nos considere tan catalanes como los de su propio grupo parlamentario. Muy bien, si tienen preguntas o cortes en catalán, estaré encantado de responder. Sí.